Bueno, Fer, contentísimos de tenerte en Alguien que nos aloje, que es el nombre de nuestro proyecto, nuestro programa. Eh, y bueno, tantas cosas por decir. Voy a empezar a ordenar lo que se me va viniendo por la cabeza Como gustes. y vamos yendo. Una de las cosas es, y que se me viene a decir, y vas a saber, contarme, ¿qué nos quieren decir los vientos? Uh, Para arrancar suavecito. bueno, el viento es algo mágico. Todo este último tiempo tratando de disociar los estamentos que hacemos aquellas personas que enseñamos y transmitimos la sabiduría de los ancestros incas, quechuas, de los pueblos originarios, la cosmovisión del pueblo originario. El viento evoca a lo que se sopla. ¿Sí? El instrumento de viento es un instrumento de soplo. Por consiguiente, nosotros cuando soplamos desde el vientre, desde lo ventral, el soplía. Tenemos dos formas de soplar. Una es cuando tenés una torta, la velita, tu cumpleaños, ayúdame figurativamente a soplar. Ahí Una, estamos. dos y tres. Ese es el viento. De hecho, imitamos. Le hacemos el sonido. Lo imitamos. Otra es cuando estamos en invierno, salimos a la calle tempranito y hacemos aliento y sale el vapor. Sí. Hagamos aliento acá al centro. Es distinto. Total. Sale desde acá. Sí. Es ventral, sale Sí. el alma misma. Sí, sí. Eso evoca el viento, eso es el éter. Y el éter es toda cuestión metafísica que cambia a la combustión de un componente físico en estado líquido, por ejemplo, lo largás, se evapora y se sube arriba. Eso es el éter. Entonces, para el mundo de las ritualidades y de las ceremonias andinas, lo que va es porque se consubstancia con el mundo superior. Y el viento, si vos lo pensás también, se va. El viento está arriba, el viento infinitivo está arriba, va, surca, agarra ondas de calor, sube, baja, pero en síntesis siempre está arriba. Exacto. Es éter puro. Eso Exacto. es el viento. Y en algún punto se vuelve algo que sabemos que está, pero no lo podemos tampoco agarrar y decir, meto el viento y me lo llevo en una bolsa. Absolutamente. Y de esa manera también tengo lo siguiente. Uno de los efectos más lindos que tiene este instrumento que se llama siku. Uy. Este instrumento que se llama siku, lo muestro ahí Sí, bien. sí. La disposición de tubitos tapados en su fondo, abiertos en su boca, que al soplar ya imita el viento. Sí. Tiene la potestad de hacer todos esos sonidos que vos querés con los labios. Bien. Lo expreso de esta manera. Vamos a ver. Soplido imitando el viento. Le decimos vientito. Sí. ¿Sí? Nos hace frío. Suponete que entrechocamos los labios. Sí. Nos hace más frío y entrechinamos los dientes. Subo el caudal del viento. Es viento puro. Es hermoso. Y no, cuando ejecutabas, ya se me aparecían imágenes. Transporta. Transporte inmediatamente. Y esto se da mucho en esto, lo que sería el maridaje de un sonido y un lugar. Wow, me encantó. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, porque además tiene que ver con las culturas andinas, protoandinas, o sea, la altitud, la altiplanicie, ¿no? Cuando ya estamos llegando, como acá, pasamos la cota de los 1000 metros, ya estamos entrando
en una estructura de alta cumbre. Y cuando llegamos a los 2000 o a los 3000, como en el norte de Jujuy o en Perú, en Bolivia, la subsistencia ya también es distinta, el aire falta, ¿no? Claro. Pero a su vez también nos entrelaza con los elementos de otra manera. Exacto. La acústica es distinta, la manera de soplar es distinta, y eso mancomuna a las personas que viven ahí de otra manera. De otra manera. Y el humano en todas las épocas, ya sea de pueblo originario, pero el humano siempre intenta imitar la naturaleza, que lo atraviesa de tal manera que por eso decíamos que estos sonidos son muy del altiplano. ¿Qué pasa? Y sé que has viajado cuando mucha gente escucha por primera vez estos sonidos en otros lugares. ¿Cómo lo toman? Yo soy un especialista en instrumentos de viento, en aerófonos, sí. Se llama. Aerófonos. Fonos, la emisión del sonido a través de, en este caso, de aire, de la emisión del aire. Tenés cordófonos, porque pulsás una cuerda. Tenés membranófonos, porque golpeás un parche. Ahora bien, yo me especialicé toda mi vida en los instrumentos de viento. Tuve la suerte de estar con Ari Ramírez y con muchos artistas más, la posibilidad de viajar. Entonces me pasaba de que como instrumentista de aerófonos venían y se acercaban, así sean en otros idiomas, así sean otras idiosincrasias, también colegas del instrumento de soplo. Bien. Y entonces yo siempre tenía un siku en el estuche, que normalmente era uno o que me había salido mal la afinación o que ya las cañas estaban agotadas, entonces yo lo guardaba ahí. Y bastaba que me pusiera a dialogar, aunque no lo entiendas en el idioma, ¿no? Vos te das cuenta que está buscando averiguar algo semejante. Entonces yo lo que hacía era, toma, esto es para vos. Qué lindo. Y se lo regalaba. Porque ahí está cómo nos vamos asociando, justamente que ya el idioma no importa, el idioma es esto. Sí, porque después, si yo me quedaba un par de días, al día siguiente volvía y me regalaba un instrumento de él. Ahí está. Entonces ahí fui juntando con el correr de los años instrumentos que forman parte hoy de mi colección. La colección Huancara forma parte de 400 instrumentos que poseo en casa, que están en casa, y que es el corolario de estos viajes, de estos intercambios. Entonces llegó un momento que todo era instrumento de viento, entonces me especializo en eso. Genial. Y soy feliz. Sí, porque uno es feliz con esto, así como cada uno en su profesión. Primero que se te nota feliz, eso trasciende tu figura, ¿no? Porque encontrar lo que a uno le gusta y encontrarte con pares que hacen lo mismo, de esa colección que tenés, ¿qué te ha llamado la atención si algo te sorprende? No, porque también tienen diferenciaciones los instrumentos de soplo. Tenés las trompetas, que es una caracola en la cual vos vas a soplar como la trompeta, como la boquilla de trompeta, ¿sí? Entonces vos tenés un aro que vos insuflás por dentro y suena como trompeta. Son instrumentos de llamado, son instrumentos de quiebre, cortan una instancia para cambiar radicalmente otro. O de marcación también, ¿no? Claro, de marcación. Hubo un tiempo en que teníamos los chasquis, que eran correos del Inca, que avisaban, estoy viniendo, entonces toma, como si fuera un Pony Express, toma este encargo, toma esta noticia. Y entonces la relevaba otro chasqui que corría a su vez. Pero el mensaje era, uy, suena la corneta, claro, voy corriendo a encontrarlo. O después con el correr del tiempo, cuando había ataques de tribus vecinas o del conquistador que venía a tratar de invadir, se avisaba con la trompeta, con las cornetas. Sí. Adquirió muchos nombres: caracola, quepa, pututu, huacrapucu, guarura. Entonces son muchos nombres según las localidades. Esos son trompetas. Pero después están los instrumentos de soplo directo, como esto que yo acabo de mostrar, ¿no? Después están los instrumentos de flautas. No tienen embocadura. Esta es una embocadura de escotadura. Yo tengo que tapar acá
Sí. para después de ahí soplar y que el canal insuflado, la cinta de aire que hago, entre en la ventanita. Ah, ahí es como Entonces en se un... acercó Claro. ahí. Sí. Ah, muy Cuando distinto. está la flauta de pico, que es como la de la flauta dulce, es más fácil porque yo tengo que hacerlo y Y ya, suena. claro. Pero después tenés las traverseras. Por consiguiente, la gama es gigantesca de los instrumentos de viento. Sí. Entonces, vos podés abordar especificidades y también darle sonidos distintos, ¿no? Acá también puedo hacer el viento. A ver. Los mismos efectos. Sí. Hermoso, hermoso. Entonces, son las variables. El instrumento de viento no se completa solamente con el objeto, sino lo completo como mi embocadura. Entonces ahí se hace como un yoga, se hace un punto de unión, el humano con el objeto. Hermoso, hermoso. Sé que dentro de lo que es los instrumentos también hay un mensaje de todos los pueblos y la filosofía ancestral, ¿no? Que llevas también por todas las charlas que has dado y llevas por el mundo. Y está bueno que se conozca también no solo la historia que está en los libros, sino la que a veces no se cuenta, ¿no? Perfecto. Tenemos una historia oral y una historia escrita. La historia escrita la ha conjurado la persona que tuvo un papel, una pluma y unos grafismos que son repetitivos y que se pueden entender fácilmente. Exacto. Grafismos. Te corto un segundito Sí. en esto, porque quiero contar algo Dale, que por favor. hace poquito leí, que siempre festejamos los 25 de mayo con la escarapela argentina y se nombra a French Beruti. Sí. Muchos nuevos investigadores están revisando lo que escribió Mitre, que era el periodista de la época, que estamos con la versión de Mitre. Sí, No sí, es una sí, versión sí. cruzada de muchos, Sí, sí, de entiendo. uno. Sí, sí. Bueno, French y Beruti no estuvieron el 25 de mayo. Estuvieron sí, pero al otro año. No. Ah, mira, eso tampoco yo lo sabía. Bueno, por eso te doy el pie. Bien, para... perfecto. A ver, convengamos. Esto lo explico porque hay una historia que le escribe el que gana. Y ahí, el que pierde escribe la historia, no siempre. No. En el caso puntual, el enciclopedismo nos dice que lo que está escrito en la enciclopedia es lo que vale. La cultura que no figura no está, fuera, out. ¿Por qué digo esto? Porque después está la historia oral. La historia oral normalmente se basa en cabildos, en reuniones, en círculos de palabra, en concilios de palabra, donde habla de mayor a mayor. El anciano habla, modera él, y después todos cotejan, van contando narrativas, cuentos, anécdotas, y a partir de ahí se transmite de generación en generación. Por consiguiente, ahí entra lo mitológico, entre los aspectos de leyenda, y se va creando una historia que es más duradera, porque ya está en lo genético y se va a transmitir en otro componente. Esas son las dos formas. La forma indígena trató de sobreponerse a un factor que viene en octubre, que viene desde la conquista y la invasión. La invasión no fue amable como nos quieren decir en Europa. La invasión fue intrusiva, fue tremenda, fue devastadora. El primer signo de un hombre con una mujer fue la violación. Entonces, a partir de ahí, no podemos pretender de, no, fue bonito, fue un encuentro de culturas. Sí. Más allá de este criterio, me remonto a otro aspecto de la fecha histórica nuestra, al 9 de julio. Sí. 9 de julio, Casa de Tucumán, sale el acta de la independencia de nuestra república. Exacto, empanadas y cositas. Sí. Ahora, la verdad de la milanesa es que el acta de la Casa de Tucumán no era en un solo idioma castellano, estaba bilingüe. La mitad estaba en castellano, la mitad estaba en quechua. O sea, se hicieron los grafismos para quechua y ya se emitió en quechua para que la gran porción de indianidad, o sea, los indios, pudieran leer qué estaba pasando. Algo ocurrió de interpretación. Después esto se quedó interrumpido y ahí emergió lo hegemónico.
Exacto, exacto. Y qué lindo, digo, como deseo, que no se pierdan ese lenguaje tan puro, el aymara, el quechua, lenguajes que hoy también la invasión de afuera es como que, ¿cómo sentís que lo modifica? Cambiaron los paradigmas, Patricio, porque ya venimos diciendo desde hace unos 5 a unos 7 años atrás que están cambiando los paradigmas. Sí, por ejemplo, la televisión ya nadie la ve, el diario papel ya deja de ser, sin irnos más lejos, el índice telefónico, la guía telefónica no existe, ya es obsoleta, y así como es un montón de paradigmas. Ahora, ¿por qué lo cito? Porque no es solamente que hubo un momento donde estábamos perdiendo idiomas. Uy, se están extinguiendo los idiomas de nuestros pueblos originarios. Sí, es cierto, fue real eso, ¿no? Pero ocurre que no es solamente eso, se están extinguiendo flora, fauna, animales extinguimos, ya no solamente un idioma, un pueblo entero se extingue, una tradición, una costumbre. Entonces la globalización, lejos de abonar la posibilidad de entender las diferencias de cada cultura, lo que trató de hacer es colocar un gris uniforme para todo. No ver las especificidades de los pueblos, no importa. Lo que sí demuestra es que las culturas van más allá de eso. Por eso decía el componente genético. Sí. O sea, acá tenés, a partir de sangre, tenés plasma y dentro de ello vos tenés los genes que se transmiten hacia tu hijo, a tu nieto, bisnieto, etc. Algo pasa que haya un común denominador entre las culturas originarias de los maoríes en Nueva Zelanda, entre los inuit de Alaska y cerca del Ártico, entre los lapones de Finlandia, todo lo que es de Oriente, lo de India, lo de África, zulúes, pigmeos, etc., implica que los pueblos originarios resisten esto porque se mantiene otro parámetro. El idioma quizás se va ayornando, se arman argots. ¿Cómo no se va a armar argot si nosotros en nuestro castellano de Argentina tenemos una tonada cordobesa? Exacto, acá, sí. tenemos la tonada porteña, el santiagueño cancino, el que habla más rápido, etcétera, etcétera. Sí. Y por consiguiente las lenguas y los idiomas también se acomodan. Pasamos toda esta epopeya del idioma inclusivo y hoy estamos volviendo a una fuente en la cual no estamos sosteniendo la inclusividad porque ya la incluimos de otra manera. También tenemos que incluir al que no ve, también tenemos que incluir al que no oye. Por consiguiente hay otros parámetros mucho más avanzados, de mayor alcance. Claro. Ahora, terminando este criterio, el idioma se va a resemantizar. Resemantización es que se adecúa y se adapta a un nuevo tiempo y entonces de esa manera se proyecta. Y en la proyección hay alcances gigantescos, no solamente el idiomático, en las costumbres, en la música, y hay un montón más. O sea, va a seguir expandiéndose todo. Todo se va a expandir de algún modo. Exacto. Lo importante es rescatar esto, lo cultural, que también va a tener una transformación, porque también hay algo que también que propone la vida, que son ciclos, adaptarse a ciclos. Me llamó la atención una vez, me contaban de algo que es muy, muy cultural y que habla un poco de las divisiones. En el Amazonas hay una zona que se llama delimitada, en el Mato Grosso, que se llama Xingu, que es un lugar donde están todo lo que es tribu adentro. Y ellos no entienden esa cosa de la frontera, ¿no? De la separación. Y ahí creo que es uno de los grandes choques con la urbanización, con la modernidad. ¿Cómo se ve desde el lado ancestral el avance? Son muchos siglos de adaptabilidad, de adecuación a un modelo hegemónico y dominante. No tenés opciones de hacerte el otario. Los Xingu, que era a partir de una indianidad amazónica, también me evoca a la negritud, al pueblo afrodescendiente que se tuvo que recluir lejos y armar los quilombos para poder zafar del asedio del blanco. Entonces, esto implica que no hay mucha opción, a la larga va a haber penetración. De hecho, cuando
se acercaban culturas exógenas fuera de lo que era la maloca o la vida en comunidad, ni bien ingresaba un sujeto externo, llegaban las epidemias, la viruela, todo lo que iba cargado, y también había una mortandad de eso. Entonces, en cierta manera, hay anticuerpos que genera el cuerpo, pero por otro lado, nos tenemos que adecuar porque las sociedades siguen siendo más expansivas. Sao Paulo es multitudinario, el DF de México es gigantesco, ni hablar de India. Hay sociedades que son, bueno, todo el efecto de China y Corea, por favor, excede la cota, la cotación de lo que debe contener una ciudad cosmopolita. Cada vez somos más amplios y por consiguiente hay que pensar cuánto suministro de agua, de gas, de luz, cómo hago las cloacas, porque son seres humanos que van a ser centenas y centenas que van a hacer deposiciones. Obvio. También cómo es el consumo. Son tan grandes las variables que ya nos exceden como planificación social. Sí. Y por eso decían los jefes Sioux, ante unas cartas que se le hicieron llegar al presidente Lincoln, que la cota normalmente eran 100 a 150 familias. Exceder eso ya no iba a poder contemplar el consubstanciarse con los pescados para alimentarse, con el agua para beber. Y cuando excedía eso, iba a entrar en caos la sociedad. Ya se lo advertía hace más de 2 siglos. Mirá si había visiones. Y hablando de visiones, algo que siempre me interesa mucho es la mirada espiritual de los pueblos, y para no ahondar con tanta cantidad de ancestros, ¿no? de tribus o de religiones, vamos para el lado del altiplano. ¿Cómo ven ellos a sus dioses? Bueno, a ver, en realidad la palabra Dios no se amalgama mucho a la idiosincrasia del pueblo originario. En realidad le llamamos divinidad, porque la divinidad no la tengo que... Dios me evoca a un ídolo, que lo puedo ver, palpar, y voy a constatar que con mi credo y voy a crear dogmas, y con esos dogmas rindo bien pleitesías de Dios y también puedo rendir diezmos, ¿no? La divinidad es absolutamente invisible, es un Big Bang creando la naturaleza, el mundo que ya conocemos, pero a su vez, más allá de eso, evidentemente entendemos que los elementos son la divinidad en sí. La divinidad hace que yo espiritualmente trate de estar viviendo una vida acorde a parámetros de ética, de dignidad, de humildad. Entonces así me consubstancio con la divinidad. Esto te lo explico porque excede a la figura andina. Sí. Todos los pueblos originarios, y lo voy a enlazar con esta fecha, todos los pueblos originarios nunca han visto el calendario gregoriano, que es falaz, fallido y absolutamente erróneo. El 31 de diciembre no es el fin de año. El 1 de enero no es. Sino, estos días lo digo constantemente. Sí, bien. La persona, ¿vos cumplís años el 29 de febrero? No. Pobre el que cumpla los 29, porque cada 4 años cumple años, porque es el único año bisiesto donde pinta el año. Y así tenemos ese error. Meses de 31 días, de 30, de 29, de 28, totalmente falaz. Claro, como se nota como vamos a acomodarlo así porque no nos dan los números. Bueno, es creación de los Césares de Roma y después corregido por el Papa Gregorio, por eso es calendario gregoriano, acomodado y adecuado. Lo real y concreto que el pueblo originario ve la bóveda celestial y sus astros, y a partir de eso, en esa contemplación vemos 2 solsticios y 2 equinoccios. Son 4. Los 4 permiten la regulación de las estaciones. Los 4 permiten que se recomponga, cultivar la tierra, poner la semillita, germinar, verla cómo crece, tomarla, cosechar y decir vamos a comer todo el año, guardemos.
Entonces eso me permite entender que con un observatorio astronómico, así sea una piedra, es un observatorio, porque mirás cotidianamente por dónde sale el sol, por dónde sale la luna, por dónde se oculta el sol, por dónde se oculta la luna. Si vos lo observás semana tras semana, mes tras mes, año tras año, vos ya estás estableciendo tu calendario. ¿Sabés cuándo en tu tierra fría, patagónica, en tu tierra misionera, en tu tierra de Córdoba, vos sabés cuándo sembrás y cuándo germinás y cuándo la tierra te rinde? Entonces ahí ya creaste un calendario. Ahí es donde empieza, claro, el año nuevo. Y si... Vamos a tener el 21, 22 y 23, en esos días está el solsticio de invierno. Ahí empieza el año nuevo. Vamos a festejar aquí en Córdoba, aquí en el Uritorco, el año nuevo de los pueblos originarios. Cuando llega el primer sol en esa mañana, después de haber tenido la noche más larga del año, viene el sol, nos bendice y ahí empezamos a pedir, a intencionar de una manera sagrada, de una manera armoniosa entre seres humanos y pedir para que el ciclo sea favorable para todos los seres humanos. Eso es empezar un año con dignidad. Hermoso, y aparte aprender de los ciclos, porque si aprendemos también a observar eso, también observamos los ciclos que tiene nuestro propio organismo, nuestro cuerpo, sí, que está ligado, sí. No es lo mismo la alimentación que tendríamos que llevar en un ciclo que en otro. Por supuesto, sí, insisto, los pisos geológicos hacen que hay seres humanos que necesitan menos ropa porque viven en un ámbito tropical. Por consiguiente, los alimentos, las frutas son distintas a un pueblo altiplánico que necesita abrigarse porque hace mucho frío y está con cerros nevados. Y también la resultante de su tierra genera otros frutos y entonces también a partir de ahí hay otra alimentación. Todo es un árbol totalmente concatenado. Genial, genial. ¿Qué, dentro de tu experiencia de vida, siempre pido como... todos tenemos alguna formulita o alguna recomendación y dentro de tu conocimiento para estar bien. ¿Qué es lo que recomendás para estar bien en el día a día en este mundo que se vive hoy? Ahí tenemos, afortunadamente, ahí sí acudo a la andinidad. El mundo andino, el mundo aymara que habla idioma aymara y el mundo quechua que habla idioma quechua, tienen dos conceptos súper fundamentales. Después de entender esta sociedad que es muy fácil de corromper, lo vemos en nuestros días, todos los días, todo el tiempo, todos los años, todos los gobiernos, se llama summa causai. Causai es el efecto de vivir, la sacralidad de vivir, la existencia. Yo existo gracias a esta divinidad, a esta fuerza pura. Y el summa es el arte de vivir bien, pero bien con ética. No significa que quiero tener más autos y que quiero tener un yate o un country. Está perfecto para quien lo quiera conseguir, está bien. Pero nosotros entendemos la vida desde no cometer faltas, no matar a nadie, no sojuzgar a nadie, mirar a la persona con dignidad y con ética. Y cuando doy mi palabra vale más que un papel y un documento. Y por consiguiente, eso no es solamente una retórica y un discurso. Eso se ampara con los linajes. Por eso no es, para el mundo andino no hay un tiempo lineal como nos marca Occidente. El tiempo es lineal. Para el mundo andino el tiempo es circular. ¿Por qué? Porque evoco a mis padres que me dieron la vida, a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mis tatarabuelos, a mis ñoños, y entonces allí tengo el linaje que me precede. Si yo mancho y yo fallo en alguna conducta o actitud mía, estoy manchando el apellido, estoy manchando mi linaje, mis genes. Y cuando miro al futuro y entonces miro hacia mis hijos, hacia mis nietos, hacia mis bisnietos, etcétera, etcétera. Entonces es un linaje precedente a mi existencia. Yo estoy aquí, este es el punto donde inicio y el punto donde yo vivo. Pero después tengo que pensar en mi progenie o mi descendencia si es que la tengo. Si yo decido no tenerla, también estoy bien. Entonces, esos códigos de ética son los que nos permiten entender la conciencia, la religión o espiritualidad
y una moral para convivir entre nosotros sin, dicho mal y pronto, sin cagar al semejante.